Hola, hola a todos. Hoy en un nuevo episodio de La Misma Luna Podcast, súper emocionadas con nuestro nuevo invitado. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. Solo hace falta voltear al cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que, aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La Misma Luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín. Yo soy Sara Gallego. Y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia. ¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Hernández. Mi sobrenombre y siempre me conocen como Manny. Bueno, hay que mencionar que a Manny lo conocí a través de mi hermano. Mi hermano supo que Manny tiene un proyecto que se llama Voz de Nashville, y por lo que yo estudié y por mi experiencia en Colombia haciendo televisión allá, mi hermano le contó a Manny sobre mí. Y desde ese momento empezamos a trabajar ahora juntos en el proyecto de Voz de Nashville, súper feliz haciendo lo que me gusta y por supuesto creciendo todos de la mano con ese proyecto. Manny, qué chévere tenerte acá, es muy chévere tenerte en nuestro podcast para precisamente hablar de tu historia. Y tener a otro mexicano aquí en el podcast claro, también. De verdad. Eres el primer mexicano en nuestro podcast. Bueno, es un honor, quiero decir eso, ¿verdad? Es un honor estar el primer mexicano también y estar compartiendo con ustedes, que es algo muy importante también, en estar platicando unas historias que nosotros como hispanos hemos pasado aquí en Estados Unidos y no nada más como en este país que nos ha dado muchas cosas en crecimiento, sino también espiritual, se puede decir, ¿verdad? Sí. Bueno, Manny, queremos que inicies contando, por favor, en qué momento llegas a Estados Unidos y cómo llegas al país. Bueno, esa de verdad es una historia que de verdad me llamó mucho la atención, y eso que es mi propia historia, ¿verdad? Que yo al cumplir 17 años, pues vivíamos en aquel entonces en México, ¿verdad? Para ser exactos, Pachuca Hidalgo. Iniciamos en pensar ir a los Estados Unidos, ¿verdad? A Tijuana. Bueno, con mi papá siempre nos jalaba. Estamos hablando en el año 99. No resultó así, nos regresamos otra vez a México, Distrito Federal. Desde ahí empezó un cambio radical totalmente, porque como siempre decía mi papá, siempre está el momento adecuado y en el preciso día que tú vas a hacer un cambio totalmente. No pasamos, qué sé yo soy el mayor de mis hermanos, de 5 hermanos. En aquel entonces estamos hablando de 10 años, tal vez. Nos regresamos, vivimos unos 5 años más en México. Decidió uno de mis hermanos, Francisco, y Abigail, escucharon a las personas que se querían ir a Estados Unidos, tal vez a conocer, a trabajar, qué sé yo. Ellos decidieron irse. En ese momento, pues mi papá dijo, bueno, yo los apoyo, ¿no? Los llevó en el transcurso hasta, se puede decir, Reynosa. Ellos pasaron en Reynosa. El propósito era que mi papá iba a pasar con ellos, porque mi hermano Francisco tenía apenas 17, 16 años y mi hermana 15, entonces no los podía dejar, ¿verdad? Empezó esa aventura y ya estamos hablando desde el 2009. Pasaron mis hermanos, mi papá nunca los dejó hasta que llegaran a pasar hasta el otro lado, en Reynosa, ¿verdad? Ellos se fueron, directamente llegaron aquí a Nashville, Tennessee. Pasó en 1999, 2000 llegó. Mis hermanos ya se querían venir porque era muy difícil lo que ellos estaban viviendo aquí. En primera, estarles ayudando personas que, pues tú sabes, es muy difícil que a veces una gente te ayude para llevarte el trabajo, conseguirte trabajo.
a dónde iban a estar viviendo. Para ellos, para su edad, es difícil. Sí. Porque realmente lo tenían todo con mi papá. Mi papá, pues esto, compraba, nunca pagaban renta, porque pues, es normal, ¿verdad? El papá siempre está a cargo de sus hijos. Ahí llegaron a sentir la necesidad de la familia, mis hermanos. Mi papá, pues, se regresó, ¿verdad? Ellos se regresó a Pachuca. Ya ellos ya estaban en Estados Unidos. Pero pues en el transcurso de ese año ya se querían venir, no aguantaban la presión, era muy difícil. Mi hermana realmente vivió una experiencia muy grave, la quisieron abusar, se puede decir, y pues estaba totalmente desubicada, lloraba, me decía, hey, no, yo quiero regresar. Y llegó el día que dijo mi papá, ¿sabes qué, flaco? Dice, sí, mi sobrenombre, otro sobrenombre, ¿verdad? Flaco. Y ¿sabes qué? Vamos a ir por tus hermanos, vamos a apoyarlos. Siempre mi papá era con esa actitud. Yo ya iba a cumplir 18 años, ¿verdad? Digo, ok, vamos. Yo fui con mi papá a agarrar el avión. Era mi primera vez que me había subido a un avión, ¿verdad? Era algo nuevo. Yo en aquel entonces dejé mi trabajo totalmente. Yo trabajaba para un periódico, Síntesis de Hidalgo. Me dolió mucho porque era un sueño que yo quería estudiar ciencias en la comunicación y quería seguir el periodismo, y todo eso me llamó la atención desde joven. No me importó, dije, no, yo quiero estar con mis hermanos, a apoyarlos un poquito. En ese sentido ya dije, ok, dejé todo. Le seguí el consejo que mi papá quería. Vamos a Estados Unidos. Yo digo, wow, no, entonces tal vez puedo triunfar en Hollywood o algo así, ¿no? Yo me emocioné. Bueno, no, sí, vamos. Para hacerlo más rápido, pues llegamos al aeropuerto. Después de aterrizamos en me parece que era Laredo, Tamaulipas, Tijuana. Llegamos a Tijuana. De Tijuana, pues ya sabes, típicos coyotes, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a pasar para el otro lado. Hey, no, pues ahí te jalan. Hey, yo te paso. Y pues mi papá tenía que ir checando, como pues tenía siempre esa actitud de ver quién es el mero mero, ¿no? Él fue militar en sus tiempos, entonces tenía su carácter, yo era totalmente al mando de mi papá, yo confiaba 100% todo el tiempo. ¿Para ese momento ustedes conocían algún coyote o llegaron a ver a quién podían encontrar ahí? ¿Cómo funciona ese proceso? Ese es el punto. Mi papá era de que él tenía la habilidad de decir, vamos a encontrar una persona, sabiendo que en ese momento no tenía ninguna persona. Okay. En como al decir lo que él sentía. Su intuición. Su intuición, totalmente. Yo me asombraba. Vamos a pasar, flaco, y vamos a llegar ahí y vamos a pasar. Ok. Seguimos, buscamos una persona, nos llevó en camioneta, y ya de ahí es como que dices, bueno, vamos a agarrar con fuerza y lo que Dios diga, ¿verdad? Llegamos a un pueblito y yo me acuerdo que se llama Piedras Negras. Es totalmente desierto. Pues ahí nos tuvieron. Una persona dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a esperar unos días. Se empezó a juntar la gente. Llegaron, estamos hablando, pues imagínate, ya era el 2001. Ya estábamos hablando del 2001. Cuando pues se juntó la gente ahí en Piedras Negras, 25 personas creo que me parece que eran. Y mientras pasaban esos días, ¿en qué condiciones estaban ustedes esperando? ¿En una casa? Era como tipo choza. Las casas ahí humildemente son así de choza, de madera. Sales afuera y estás guisando tortilla a la señora, y nos daban bien de comer, ¿verdad? Bien comidos todo el tiempo, eso sí. Entonces ya, digo, faltan 2 días, entraba el señor. Eso sí, me acuerdo, un muchacho
con una voz muy directa. Faltan 2 días, te decía el tiempo que ya faltaba, prepárense, coman bien, y con groserías muy feas, ¿verdad? Pues yo digo, su manera de hablar con esas personas. Yo estaba emocionado, yo no estaba ni asustado, yo decía, eso es como para ir de paseo o algo así, algo nuevo. Una aventura, porque yo nunca escuché jamás que la gente se quedaba en el desierto. Cuando ahorita llego a escuchar, yo me pongo a pensar por todo lo que pasé. Bueno, y mi papá, realmente yo no sabía qué era lo que estaba pasando con él, su pensamiento. Tal vez él decía, como papá, no, va a estar bien, pero él nunca te va a decir, oh, tengo miedo, sino nada más él sabe, ¿verdad? Ahora que yo tengo un hijo, yo lo sé, me ha pasado. Bueno, llegó el día. Era el desierto de Arizona, colindando con lo que es Tucson, porque al desierto de Arizona llegas al lugar que es Tucson, que es la ciudad, ¿verdad? Pues pasamos en una camioneta, nos aventaron en la carretera, ya a México todavía. Dice aquí, prepárense, van a correr derechito, eran como las 11 de la noche. Aquí se acaba y ustedes van a tener que correr, hasta donde alcancen, ustedes sigan al guía. ¿Cuánto cobran ellos por hacer todo el proceso? En aquel entonces estamos hablando de 1,500 por persona. ¿1,500? Dólares era. $1,500. $1,500 por persona. En aquel entonces. Y no te aseguran que vayas a pasar, obviamente. Claro, ahí te dicen, la garantía es de que pasas y te regresan, tienes que pagar otra vez. Wow. So, a veces es muy raro, un 1%, 2% que te va a decir, te voy a volver a pasar. Y depende más de que no te agarren, ¿no? Claro, que no te agarren. Entonces, tú vas prácticamente a la aventuranza y a lo que si te dicen te van a agarrar, te toca, pues ni modo, ¿verdad? ¿Y el guía sabe por dónde tiene que correr? Sí, eso es lo impresionante. El muchacho era de que aquí derechito, él sabía a dónde tenía que ir. Bueno, corrimos, era vacas, yo veía vacas, cerros de montaña, yo corría y a veces tú sabes que cuando vas en oscuro no pisas bien y te desbalanceas, y eso era horrible porque estabas corriendo a ciegas. No había luna llena en ese entonces. Entonces mi papá, yo corría, mi papá en ese entonces, pues joven, 45, 43 años, todavía él corría, yo iba atrás. Llegamos a una camioneta, de ahí, pues... ¿Recuerdas más o menos cuánto tiempo fue corriendo hasta ese lugar? Corriendo, era la adrenalina muy dura, que yo me acuerdo que fueron como 20 minutos, pero haz de cuenta que no sentí, yo a mi edad sentí que era un maratón que había corrido, sí. La boca seca, tal vez ya empezó el susto porque empezaron a prender las chozas de las luces, ya estábamos en Estados Unidos prácticamente porque eran granjeros americanos con perros y pues había ese movimiento de que nos podían agarrar, llamar a inmigración. Están pasando unos inmigrantes. Corrimos hasta no poder. Después nos estaba esperando una camioneta y nos fuimos en la camioneta. Pues fue la travesía. Duramos en esa camioneta. El chiste que esa camioneta teníamos que llegar hasta Tucson, Arizona. Eso era el plan. Pero resulta que se atascó la camioneta a pleno desierto. El susto más fue de que iban pasando lo de las personas que, narcos se le pueden llamar, la gente que pasa droga. Veíamos con sus pistolas y todo eso y me decían, váyanse con groserías, váyanse de aquí, si no voy a llamar a la inmigración y nos están estropeando nuestro camino. Pues correr. Y la troca se quedó atascada. De ahí, pues, todavía estábamos muy lejos en el desierto, pues, seguíamos. Y el muchacho dice, sigan, avanzando. Era ya mediodía, 1 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Caminando con el sol? Con el sol, ahí se puso más grave la cosa, porque ya no teníamos agua. Yo había llevado un garrafoncito, yo dije, me va a alcanzar. No, pues, dices, tú agarras lo que tú puedes, ¿verdad? En ese instante
pues ya era un día completo. Mi papá de plano me dijo, hijo, ya no puedo, se cayó de rodillas, y ahí yo me empecé a preocupar. O sea, yo entré con mi papá, inicié, y él era mi héroe, ¿no? Él era mi todo. Ahora yo tenía que empujarlo. Yo le decía, papá, ¿no te acuerdas? Nada más un año vamos a apoyar a nuestros hermanos, a mis hermanos, y nos regresamos. Dice, no, hijo, ve tú, déjame aquí solo, así me dijo mi papá. Le digo, no, jamás te voy a dejar. Y los muchachos estaban allá, las 15 personas más para allá. Apúrense, ni con groserías y todo eso, si no se quedan. Y yo veía, le digo, papá, vamos, tú puedes. Y agarra, digo, ándele mi viejo, usted puede. Y pues, como obra divina, mi papá se levantó. Dijo, sí, mijo, vamos. Ya, ándele, eso mi viejo, vamos, yo lo ayudo, yo no lo voy a dejar aquí me quedo con usted. Y yo creo que eso le dijo, no. Le dio fuerzas para seguir. Dice, no, yo aquí me quedo, yo no creas que me voy a ir, aquí me quedo contigo. Eso fue lo que yo creo que impulsó a mi papá adelante. De ahí siguió, jamás se paró, jamás. Había una persona que me llamó la atención, un señor llenito, ¿verdad? Iba con su esposa y su hija. Y entre la plática en el camino, cuando descansábamos, le decía a mi papá era muy platicador, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué esto? Entonces yo escuchando, dijo, es que me quieren matar y la verdad yo tengo que escapar y tengo que pasar tengo que pasar. Si me quedo y me regresan a inmigración, me matan con mi familia. Yo me acuerdo que era una niñita de 5 años. Le dijo a mi papá, no, dije que mi hijo se lo cargue en el desierto, pues el señor gordito, pues verdad, no podía, si con trabajos podía con bolsas y con su esposa ayudándole. Me la cargué 3 horas a la niña en mis hombros. Luego mi papá me ayudó. Fue algo, o sea, yo no sentía o sea, ¿cuánto puede pesar una niña de 5 años, 6 años? 5 libras, perdón, unas 30 libras, sí. 35 libras. Yo no aguantaba, yo no sentía el peso, porque estás en la adrenalina, estás viendo a dónde ir. ¿Ustedes de cosas personales llevaban algo o lo que traes y un poco de dinero? Fíjate que dinero no llevábamos porque mis hermanos iban a pasar a pagar de México para acá. Nosotros no traíamos dinero. Okay. Mi papá algo muy importante que se me olvidó comentar, él como fue militar me decía, mi hijo, mira, primero tienes que llevar una brújula, vamos a llevar una brújula. Tú nomás sigues norte y el sol, ¿va? Ok. Te pones una piedra debajo del paladar para que la saliva no se te vaya yendo y provoque, o sea, sí. Que no tengas mucha sed. Entonces había muchas cosas que a veces como militar tal vez no, yo lo hacía. Esos tips me ayudaron bastante y todavía te recuerdo que la lengua cambiaba de piedra y le ponía otra piedra. Y agua no teníamos, llegamos a tomar agua del charco, sucia, pero dices tu vida, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento no piensas, tú dices quieres sobrevivir. Seguimos en la travesía. El helicóptero ya andaba buscándonos. ¿Por qué? Porque había una prueba de una camioneta que se atascó, que le llaman el Mosco, ¿no? Estaba el helicóptero, todo el desierto. Nosotros llegamos a una reserva india en Tucson, ya estábamos adentro, eran las 4 de la mañana. O sea, llevaban todo el día de estar corriendo y caminando. 2 noches, 2 días y una noche en el desierto. Sin dormir. Sin dormir. Los coyotes, ahí escuchándolos. Wow. Las viboritas así. O sea, yo estaba parado, mucha gente se dormía, se acostaba, pero... El cansancio, pero no, yo no dormí. Tal vez estaba joven, ¿verdad? Yo veía la visión de a dónde queríamos ir. Ya para ese momento ya tenías miedo, me imagino. Tal vez preocupación porque sí alcancé a tener miedo porque mi papá ya lo que había pasado. Dije, no, o sea, yo no quiero que mi papá vuelva otra vez a decaer y diga, bueno, pues aquí se queda, ¿no?
Llegamos en la madrugada, no nos conocíamos porque entramos de noche a México. Las personas, yo no las conocía, yo veía nomás las imágenes, las personas, las siluetas, tal vez era mi visión de ir. Fue tan impresionante cuando entramos en rueda, nos formamos ahí, parados, sentados, nos parábamos. Llegaron las 6 de la mañana, se empezó a aclarecer. Y yo me quedo viendo cada persona manchada, sucia, unos trapos, y yo no me imaginaba cómo nos veíamos. Entonces fui dando vueltas cada persona, era impresionante las imágenes. Escuchaba el ruido de nuestro estómago como cuando tienes hambre, donde sea. Y yo después me miro, estaba igual que ellos. Yo, o sea, me quedé impresionado en ese instante. Seguimos, bueno, esperamos el coyote, nos sacaron de ahí. Fue un alivio cuando ya llegó la VEN, nos fuimos derechito a Los Ángeles. A Los Ángeles, a Los Ángeles, a Los Ángeles. Llegamos, ya estaba escuchando radio en inglés, en español, Spanglish también, y era, ya estamos en Estados Unidos. Pero nosotros agachados, porque unas personas se pudieron sentar, otras no, íbamos así acostados, apretados, como no te imaginas. Ya lo que queríamos es salir. Bueno, decimos, ya la libramos, ¿no? Llegamos con las personas de que pues nos iban ya después a soltar, ¿no? Pagar lo que teníamos que pagar. El problema fue cuando llegamos ahí, pues mi papá ya empezó a dar el número de teléfono de mis hermanos. A ver, dígame señor, ¿quién va a pagar por usted? ¿Quién va a responder? Deme su número. Así te hablan, ¿no? Bien feo. No, pues ¿quiénes son ellos? Son mis hijos. Ok, van a ser 2.500 por cada uno. Y ya mi papá se quedó, ¿cómo 2.500? No, dijeron 1.500. No, usted, y con groserías, usted va a pagar 2.500 y si no, no lo soltamos. Así que ya sabe. No, mi papá pues no dijo nada, se fue el señor. Pues ahí empezó otro dilema, ¿no? Ya estando en las manos de esos señores, no te imaginas, es estar ahí y... Porque me imagino que es o pagas o te devuelven. Claro, y lo miramos, ya pasábamos una semana y nada, o sea, llamaba mi mamá que estaba en México todavía, mis hermanos aquí en Estados Unidos, en Tennessee, Abigail y Francisco, oye, ¿cómo están? No, pues es que lo que pasa es que quiere más dinero. No, pues es que no tenemos. Y pobrecitos ellos, pues juntando apenas su plata, ¿verdad? Y para pagar eso era mucho dinero en aquel entonces. Y aún así sigue siendo $5,000, ¿no? Bueno, llegó una semana y nada, no nos reuníamos y ya todos se fueron. O sea, de 25 personas éramos nosotros 3 personas porque salió un muchacho que tampoco no tenía dinero. Él no tenía ni quien le respondiera. Yo me quedé, no, dice, es que yo me vine aquí, dije, bueno, no, entonces sí era terrible. Ya era un secuestro, prácticamente. Ya estábamos secuestrados, vas a creer que había una persona de esos cholos que le llamamos ahí gángster, ahí acostado, nos cuidaba la puerta, porque él no podía irse, nos estaba cuidando en el segundo piso. Era ya ahí yo sentí miedo. ¿Por qué? Que llegó, dije, tráigame esos señores. Ya, fue mi papá, yo fui, y el otro lado. ¿Cómo hace estas tonterías? Bueno, hay palabras que son obscenas. Trae a su hijo, no sabe el riesgo, sabe que los podemos encarcelar y irlos a mandar a Tijuana y ya se acabó el asunto. Y se me hace perder la paciencia. No, es que discúlpeme, esto y el otro. Mi papá llevaba una Biblia. Le digo, no, mire, le hablaba de Dios. Dice, no, usted váyase mucho con Dios y quién sabe qué. Y muchas palabras feas. Mi papá, yo lo miré lagrimear. Entonces yo dije, wow, entonces está grave eso. Y súbase para arriba ahí. Y ahí va. Nos fuimos. Entonces yo en mi tiempo sí andaba mucho con amigos en la calle, cuando estaba en mi juventud. Era como me gustaban los golpes, que a veces hasta nos golpeaban entre amigos y porque eran rivales de banda y todo eso. Entonces yo ya estaba... Traía calle, exactamente, como dicen, traíamos calle de barrio. Entonces yo dije, no,
No, se me prendió el foco, entré al baño, había una ceguetita de Gillette para rasurar. Sí. Yo la rompí hasta con mis dientes despacito y le estuve sacando la navajita. Le digo, tenemos que escaparnos, jefe. En la ventana de arriba, son las screen que le llamamos, la empecé a romper. Y mi papá dijo, la madre, ya la rompimos, ¿no? Ahora sí nos da. Y yo me quedé así, nos tenemos que escapar, bro. Dice, órale, venga su madre, vámonos. En el segundo piso, ¿cierto? En el segundo piso de tu planta, de tu apartamento, así. ¿Y saltaron? Deja de eso, sí, la rompí, dije, vámonos, vamos. Le decíamos el Clarasoles al otro muchacho, apodado el Clarasoles. Dice, no se preocupe, y él, muy buena persona, pensaron en el hijo y en el papá. Dice, no, pues yo te echo el paro. Él checando la puerta ahí, láncese, primero tu jefe. Mi papá, llenito, lo alcancé a agarrar de los brazos. Digo, ¿estás seguro? ¿Estás listo? Sí, aviéntame ya. Pum, que se suelta mi papá. Cayendo, yo lo vi como corrió a buscar la salida. Era un fraccionamiento de casas. Y yo enseguida me aventé, pues yo ya tenía pues noción, Agilidad. ¿no? Agilidad, estaba flaquito, ¿no? Me aventé. Cuando yo veo a mi papá que estaba así pobrecito dando vueltas y todo, ¿a dónde? Había una pared de como de 9 pies, 8 pies. Yo lo ayudé a impulsarlo al otro lado. Ya cuando yo agarré la barda, todavía está, por cierto, tengo una cortada acá, me lancé, me agarré de la pared y me aventé. Ya cuando me acordé del Clarasol, digo, ¿a dónde está? No, el Clarasol ya estaba ahí, el otro lado, digo, wow, no, pues vámonos. O sea, fue algo así, la adrenalina, la rapidez, viviste, hace un flash, pum, apareció. Nos tardamos, estamos hablando de menos de 1 minuto hicimos todo eso. Brincar a 2 bardas, brincar de la casa y otra barda. Me di por completo cuenta después que mi papá tenía el pie hinchado porque estaba riñando. La boca seca. Seguimos, hasta agarrar un autobús. No teníamos dinero, se me olvidó decirte que esa persona que yo cargué a su nena me regaló $50. Wow. Entonces yo tenía eso en mi bolsa. Ya antes de que se fuera del apartamento. Y eso nos ayudó para meternos a un bus. Estábamos a Ontario, California. Agarramos el primer bus de la ciudad. Para Nashville. Para Los Ángeles. Porque Ontario, ese estado ahí todavía es de Los Ángeles. Sí. Nos fuimos a Los Ángeles, California, al downtown. Bueno, ya hablamos, después hablamos en una caseta. Mamá, no, ¿sabes qué? Ya no paguen, hermanos, ya no. ¿Cómo? Es que, ¿qué pasó? ¿Cómo es que están fuera? Todos impresionados, ¿no? Es que nos tuvimos que escapar. Hijo, pero están bien y todo. Bueno, era un escándalo tremendo, ¿verdad? Definitivamente fue algo que sí me dejó huellas en ese sentido, porque dije, bueno, podía haber muerto con mi papá o estuviera aquí o no. Llegamos a Los Ángeles. Lo chistoso es de que, como de película, el camión, yo desde que me subía al camión, yo estaba nada más agarrado del asiento y era donde iba, hasta donde podíamos llegar lejos. Dice el vocero, Los Ángeles, ¿quién quiere bajar? Pues bajamos con mi papá. Al momento de que el camión se fue, nosotros nos quedamos así, ¿y ahora dónde? Alcé mi mirada y vi los edificios, como de película. Vi aquí, allá, wow, Los Ángeles. Pues ahí empezó nuestra aventura, ¿verdad? A buscar qué comer, curar a mi papá que se lastimó el pie. En el caso se lo querían imputar porque ya estaba bien hinchado, la sangre molida. Duró bastante tiempo mi papá, lloraba que cuando lo sobaba, ¿no? O sea, era terrible. ¿Y ahí se encontraron un trabajo? No, fíjate que a mi papá siempre le gustó el negocio, buscar así, no independer de otra compañía. Sí, hacemos este trabajito, hacemos esto, el otro. A él le gustaban mucho los paneles solares, siempre el solar, así, y mecánica, y arreglar esto.
Entonces ahí de eso vivimos por un momento, unos 3 meses, porque en realidad no estuvimos de 3 a 6 meses, recuerdo yo. Nuestro destino, obvio, era Nashville, ¿verdad? Pues, ¿Por qué Nashville? Porque había llegado mi hermana y Francisco ahí a Okay. Nashville. Pero sí. ¿por qué habían elegido Nashville ellos también? Unos conocidos, Okay. de hecho, los aconsejaron que vinieran y ahí vivieron. Okay. Por eso es que era Nashville. Entonces teníamos que llegar, teníamos que pasar todo, pasar por Las Vegas, pasamos a Las Vegas, ¿verdad? Teníamos miedo de la inmigración, tal vez, porque ya, pues uno nuevo dice, pues, ¿qué tal si está inmigración ahí, no? Colorado, todo. En Colorado hicimos un tiempo, trabajamos, era septiembre, noviembre, casi ahí ya empezaban las heladas, pero trabajamos como unos 2-3 meses también. Empezó la nevada y pues ahorramos dinero, pagaban bien, por cierto, y andaba bien feliz con mis dólares, y, ¿me entiendes? Bueno, dije, bueno, ya hicimos dólares, vámonos. ¿Y qué tal el idioma hasta ese momento? ¿Ustedes sabían hablar inglés cuando llegaron? ¿Aprendieron aquí? Sí, lo chistoso que yo en la escuela donde mi papá pues nos habían puesto, ¿verdad? En la escuela, pues viví con una prima y aprendí ahí yo inglés. Yo me sabía pollito chicken en la dispensa, ¿no? Ya era algo muy gracioso, ¿verdad? Pero sí, yo sabía un poquito inglés en aquel entonces. Vivimos en Tijuana, yo veía caricaturas en inglés. Yo me acuerdo que a veces con mis hermanos nos poníamos a hablar inglés. Obvio, se nos desapareció, ¿verdad? El inglés, pero sí tenía una noción. Okay. Yo creo que eso fue importante para llegar a conseguir trabajo y saber cómo Sí, me ayudó unas palabritas, porque pues a no entender nada, como dicen en mi país, ¿verdad? Llegamos, entonces ya, era nuestra última parada, dije, Colorado, ¿no? Gibson, Colorado, yo me acuerdo muy bien. Yo era de que cualquier lugar que me paraba, yo siempre me acuerdo. Gibson, Colorado. De ahí a Tennessee. No, pues había un muchacho, mi papá, como te digo, era muy amiguero esto. ¿A dónde vas, mi amigo? No, pues yo voy a Atlanta. Oh, vamos a Tennessee. Oh, yo paso por ahí, si quiere venirse con su hijo. Oh, órale. Pues habíamos comprado unos tickets en los greenhouse. No, pues ya no lo agarramos, porque digo, nos vaya a parar a inmigración o qué sé yo, ¿no? El trayecto, eran bastantes horas. Son 2 días de Los Ángeles, casi de Colorado, sí, era como un día y medio. Está lejos todavía. Muy lejos. ¿Es común que paren los de migración esos camiones y pregunten por papeles o no? Ahorita ya me puedo decir que si tú vas en un greenhouse y no tienes papeles, inmigración está en áreas pendientes siempre, especialmente en estas áreas. Okay. Entonces, digo, mi papá era de que no pilas, ¿no? No, dices, bueno, mejor vámonos con este man y pues derechito a Tennessee. Ya andábamos contentos y ya, me acuerdo mi papá me volteó a ver. Y yo todavía lo hago con mi hijo, ¿no? Porque siempre cuando yo voy a Texas por él a verlo en el carro, yo lo volteo a ver y digo, I love you, mi hijo. Mi papá me dijo eso. Me dijo, ese es mi flaco. Dice, ¿estás bien, hijo? Yo, bien. Dice, ya la chingamos, ya viste, ya estamos aquí. Dice, pues sí, ahí se puede decir que acabó mi sufrimiento. Ya estaba bien contento de llegar a ver a mis hermanos. ¿Cómo fue ese encuentro cuando llegan aquí a Nashville? Pues el encuentro se puede decir que chistoso, porque tengo una hermana, ¿verdad? Mi hermana era mi única hermana y pues pues resulta que ya tenía novio, ¿no? Y ella nos había dicho, eso fue el encuentro muy bonito tal vez para mí. Y yo era muy celoso con mi hermana, ¿verdad? Yo decía, hey, yo le meto bala, ¿no? Hey, quien venga y no creas. Pues ya rezando, hola pa, ¿no? ¿Qué tal? Y ya nos recibieron. Te presento a René. René, ok, ¿qué tal? Y ya, no, pues el tal René, que pues sí duró bastante tiempo conmigo, tuvieron un hijo y todo eso. Muy buena persona, la verdad, fue una de las personas que ayudó a mis hermanos. Y ahora entiendo que aquí las mujeres, cuando llegan y necesitan un apoyo, o un hombre también, encuentran una pareja tanto para bien o tanto para mal. O sea, de verdad,
Y hay tantos hombres, yo lo digo como hombres, ¿verdad? Como yo ser hombre, que los hombres a veces dicen, no, pues, tiene una mujer y yo voy a abusar de ella, porque en el sentido de que, pues, yo te voy a mangonear, no, pues yo te estoy ayudando, yo te estoy pagando la renta. Entonces, hay de todo. O sea, yo lo miré en este muchacho, muy buena persona, lo ayudaron a mis hermanos a donde irse a vivir. Cuando llegamos nosotros, pues ya teníamos a dónde dormir, a dónde quedarnos por un rato, ¿no? Entonces ya, yo todavía era como que, así lo miraba ya, y pues siempre yo fui el más agresivo, celoso de todo, y era bien canijo en mis tiempos, ¿no? Porque pues, a lo mejor la que así me enseñó. Pero ya, después yo quería a mi cuñado, ¿no? Ya hasta la fecha todavía le hablo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué onda, pinche flaco? Ya, esto, lo otro. Entonces, quedó una huella, mis respetos para mi cuñado, porque pues sí nos ayudó a traer a mi mamá. Pues ya, empezamos a trabajar, viví el sueño americano, ¿verdad? Yo le dije a mi papá, quiero estudiar, no quiero estudiar, seguir lo que quiero hacer, estar en la radio. No, mijo, usted va a chingar, venimos a trabajar. Le digo, sí, pero puedo hacer algo. No, vamos a trabajar. Pues ahí me dieron pico y pala, ahora a trabajar. Pasó el tiempo, mucho el tiempo de que estuve con mi papá desde que pasé el desierto. Trabajé con él. Muchas experiencias, era muy de risa y cotorrear. Me fui separando, cada quien por su lado, él por su lado, yo a mi trabajo. Llegó el momento en que ya no me di cuenta que mi papá existía. Te quedas pensando aquí, porque a veces la gente se desaparta de cada quien por su lado. Ya me olvidé que vine con mi papá, ya me olvidé que hacía mi papá. Llegué a mi juventud, en mi plena juventud, y que ya andaba tal vez en fiestas, en carritos y esto, lo otro, y trabajando. ¿En ese momento en qué estabas trabajando? Empecé en la construcción. Me llamó la atención lo que son los planos, yo me quedaba viendo, empecé de labor, recogiendo basura, esto, lo otro. Y era algo importante que sí aprendí, trabajar aquí con una gente americana, aprender inglés, el idioma totalmente era necesario. Pues empecé a aprender inglés ahí, fui a la escuela un ratillo, ya dije, no, a la escuela no, yo aprendo por acá. Empecé a trabajar en las casas, aprendí a leer planos con mi papá, se juntó conmigo y íbamos aquí para allá y para acá, y eso me gustó bastante. Ahora sí, pues sé de planos, sé hacer una casa completa. Y es algo bonito que aprendí en cuestión de construcción. Llevo aproximadamente, se puede decir, 15 años de la construcción, desde que mi experiencia, se puede decir, ya interior y exterior, todo. Ya, a esta fecha, ya hice mi sueño americano, se puede decir, ¿no? Conocí a mi esposa por Facebook, ¿verdad? Dice, maldito Facebook, ¿verdad? Porque ella de Ecuador y yo estando en Texas, porque yo vivía antes en Texas, mi hijo es de Texas, ahí yo vivía. Bueno, dice, nuestra historia es bonita, ¿verdad? Pues quisiera contarla, porque en realidad dices, o sea, a veces conoces a la vecina y ya es tu novia, ¿no? Conoces a una amiga de la escuela y ya es tu novia, pero ¿quién va a conocer a una mitad del mundo, Ecuador, y te vas a casar? Sí. ¿Verdad? Y a veces esas relaciones no funcionan. Y ya llevamos 4 años hasta la fecha y ya nos casamos y nos soportamos. Digo, me robó, siempre le digo, me robó mi corazón, ¿no? Me robó mi corazón, pero ahorita ya me roba los cheques. Dice, ¿cuál dinero? No te creas, no. Dice, bueno, esa es la historia de, pues, que en realidad pasé, sufrí bastante en la construcción porque llegaron a no pagarme también. No creas que todo fue bonito y ya llegaron a no pagarme. Hay gente que acostumbra, te trabaja y hasta la fecha, ahorita escuchas, no te pagan. Sí, te abusan porque saben que no puedes ir a quejarte.
Claro, y no tenía, o sea, no tenía papeles, no hablaba tal vez bien el idioma y cosas así. Pero ahorita, pues ya digo, ya entiendo todas esas cosas que nuestra gente pasa. Yo aprendí inglés, yo veía en las placas, en cualquier lugar, yo era bien metiche y digo, oh, amigo, ¿necesita ayuda? Sí, digo, es que no habla español, digo, a esa persona, no se preocupe, yo le ayudo. Entonces ya me fui metiendo más a mi comunidad. Por eso es que digo, llegué a decir, quiero ser una voz. Yo estudié con mi esposa ese proyecto, el nombre lo elegimos como en 2 días, pusimos muchos papeles y dije, ¿cuál nombre? Y ya está mi nena también ahí. Y llegamos a la conclusión de Voz de Nashville. Entonces digo, bueno, es algo que inicié, que mi sueño tenía que ser en la radio, ser locutor tal vez. No estudié ciencias en la comunicación por completo, pero dije, ya llego y ya hice mi sueño de estar aquí en la construcción, el sueño americano que todos quieren tener, ganar dinero, aprender inglés y ya. Bueno, ahora estoy iniciando mi sueño, ¿verdad? Con este proyecto y como había dicho Sara, ¿verdad? Ya es una compañera más dentro de Voz de Nashville, es un honor. Y pues para finalizar, se puede decir en esta historia, mi papá dejó un legado para nosotros, nuestros hermanos, nos impulsó a estar aquí siempre unidos, él nunca nos abandonó. Él se fue el año pasado, murió en septiembre, y pues lloré como nunca. Y ahora entiendo que pues lo que él hizo no lo hizo en vano. Todo lo que yo soy hasta ese momento y lo que tengo es gracias a Dios, claro, y mi papá que nunca nos abandonó y fue un apoyo tremendo, sabiendo que mi mamá ya no llegó a vivir, se puede decir, se divorciaron de mi papá, de mi mamá, pero nunca fue que se fue a casar, nunca la dejó, le decía Amanda, mi mamá se llama Amanda, él se llamaba George, entonces Jorge, le decíamos, todos los conocían George. Y siempre andaban juntos, mi mamá y mi papá. Mi mamá sí se deprimió bastante. ¿Pero se pudieron volver a ver? Sí, claro. Porque sí. Tu mamá vino aquí. Sí, después vino mi mamá, me salté esa parte, vino mi mamá aquí, la trajimos, todos nos venimos aquí, supuestamente era un año, ¿verdad? Y ya, un año ya se pasaron 20 años, y ese era el propósito de un año. Pero todos llegamos aquí, ya se arreglaron papeles y ya no tenemos familia. Y mi mamá no sufrió económicamente, o sea, México económicamente sí hay lugares que son malos en ese sentido, ¿verdad? Entonces ya no le gustó la idea de regresar, dice, aquí me quedo, aquí tengo mis hijos. Y pues sí, lamentablemente mi papá se nos fue, lo bonito que recuerdo es de que el honor de haber pasado con él en el desierto, pasar todo eso, lo que me enseñó a luchar y por sus hijos, ¿verdad? Ahora tengo un hijo, tengo una nena que pues ahora me toca decir lo que él hizo por la familia. Es un legado grande, o sea, tanto de todo encierra, ¿verdad? En no rendirse en este país y él logró el sueño mexicano, ¿qué puedo decir? Sí, también me imagino que transmitirle a tus hijos toda la cultura latina, claro, para que ellos puedan tener las dos partes. Sí, también es importante, ¿verdad? No perder nuestra cultura. No viene aquí, al contrario, nosotros somos un power como mexicanos, como hispanos, como de Centroamérica y de todo el país. Seguimos triunfando hasta la fecha y pues eso es lo que dejamos ahora para nuestros hijos, ¿verdad? Como pequeñas y medianas empresas. Y seguimos en el intento. Me imagino que 20 años después, hoy en día reconoces que todo ese esfuerzo y ese proceso que no fue fácil llegar a este país, al menos valió la pena. Se puede decir, valió y mucho, y aún así, día tras día, Sarita, te puedo decir que valoras más la vida.
porque pasas unos momentos que dices, bueno, tu vida se puede acabar ahorita, mañana, no sabemos cuándo puede ser tu último día. Entonces siempre yo trato de verla, no soy perfecto, ¿verdad? A veces sí se me olvida, ¿no? que Dios me da la vida. Mi esposa me impulsa, vamos a la iglesia, y hay muchas cosas que nos ayuda espiritualmente también, que eso es muy importante. Y pues una de las personas que se puede decir, logré mi sueño americano, ¿verdad? Y sigo más, quiero impulsar más sueños y más sueños que tengo para ayudar más que nada a nuestra gente. Yo de verdad, cuando conocí a Alejandro, a su hermano, yo digo, bueno, yo soy artista, me contactó Voz de Nashville, de esto, de otro, y yo digo, yo sentía digo, ok, nos vemos mañana. Mi mamá tiene una taquería, bueno, como tipo restaurante pequeñito, te veo en City Tacos. No le dije que era de mi mamá, ahí te miro, ok, ya, empecé a probar los tacos de birria. Por cierto, tienes que ir a probarlos. Claro, mi mamá, no es por nada, pero hizo muy rico, tacos de birria, mexicano, de todo. ¿En qué parte están? Para hacer la promoción. Estamos ahí en 106 Rain Avenue, cerca del estadio de Nashville SC, que lo están abriendo, por cierto, sí, estamos a 2 bloques de ahí, muy cerquitas. Tienen que ir, ya ves que van a abrir el estadio también, sí. 30 días creo, me parece, para el 1 de mayo, y va a ser una locura, ahí vamos a estar. Bueno, por cierto, y pues sí, te digo, es estamos totalmente 100%, todos mis hermanos, que mi papá dejó un legado de cada uno. Mis hermanos tienen su compañía, no vivimos, o sea, digamos, con todos los lujos, pero vivimos bien en cuestión de sanidad por dentro, ¿verdad? Espiritual. Cada quien tiene su familia, están casados, mi mamá la tenemos, y ahora es la persona que estamos cuidando ahora, la mamá. Entonces, tal vez no lo hicimos mucho con mi papá, ¿verdad? Pero ahorita ya nos damos cuenta que ahora la mamá, y es la mamá es para todo. Es la consentida. La consentida, se puede decir, sí, mi mamá es todo. Me dolió mi papá cuando murió, yo nunca dije, a lo mejor no me va a doler, perdóneme, pero eso pensé yo. Cuando murió mi papá, pues sí, yo lloraba. Digo, imagínate, mi mamá me falta, ahí sí, agárrate, porque, ¿verdad? Ahí se va a poner fea la cosa. Y pues sí, es bonito, y así hay más historias de nosotros que a veces como hispanos pasamos en este país, y tú lo ves la persona parada, pero no sabes qué hay detrás de ella, ¿verdad? Entonces yo siempre es de que, hola, ¿cómo están? Voy a Home Depot por material, ¿y qué hace? ¿Y qué es lo que, y de dónde es? Y siempre preguntó como mi papá hacía, no sé, porque me gusta conocer las personas. O sea, sí, por eso abrimos nosotros este espacio, para que todo el mundo pueda contar su historia. Meni, por eso te agradecemos mucho haber aceptado la invitación, habernos contado tu historia, que por cierto me imagino no debe ser fácil, porque bueno, pasar la frontera con tu papá, con todo lo que nos contaste, pues digamos que es de mucha valentía. Uh-huh. Te agradecemos mucho por estar acá con nosotros, por haber contado tu historia, y bueno, lo importante es que valió la pena y que cada vez sigues cumpliendo tu sueño americano. Claro, y de verdad yo de esa manera quiero impulsar lo que es el proyecto que está de Voz de Nashville, porque quiero ser una voz para mucha gente que a veces necesita ayuda en todos los sentidos, se puede decir. Y muchas gracias, pues fue un honor también, y espero verlas de nuevo en otra historia.